judge and not offender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious life, forever seated high. Amen. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is 3 in 1. I believe in the resurrection, and we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Creo en ti. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos, en gloria volverás, creo en el nombre de Jesucristo. I believe in life eternal, I believe in the virgin birth, I believe in the saints' communion, and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. Oh, I believe in the name of Jesus. Oh, I believe in the name of Jesus. Oh, I believe in the name of Jesus. Father, we boldly declare in the middle of a broken world that you are King. You are above all things. You are exalted, and you are who you say you are, and you've done wonderful, marvelous things in saving us through Jesus Christ. May we be reminded of this great truth. May it fuel us. May it give us confidence and strength and comfort, God, in the middle of a broken world, Father. May we together be the church, a bright, shining light to this world, God, that they may see us, our love for one another, our love for you, God, and want to know you more, Father. In your holy name, amen. Cristo no existe canción que honre el valor de tu gloria, ni que pudiera expresar tu incomparable belleza. Eres incomparable, Cristo te amamos, te adoramos incomparable, Cristo te amamos, te adoramos, Dios. There is no sinner beyond the infinite stretch of your mercy. How can we thank you enough for how you have loved us completely? Jesus, there's no one like you. Jesus,
we love you, ever adore you. There's no one like you. Jesus, we love you, ever adore you. There's no one like you. Jesus, we love you, ever adore you. Incomparable, Cristo te amamos, te adoramos, Dios. Nuestro amor, nuestro amor, nuestro todo eres tú, Jesús. Nuestro amor, nuestro amor, nuestro todo eres tú, Jesús. All we have, all we need. All we have, all we need, all we want is you. Jesus, there's no one like you. Jesus, we love you, ever adore you. There's no one like you. Jesus, we love you, ever adore you. Incomparable, Cristo te amamos, te adoramos. Incomparable, Cristo te amamos, te adoramos, Dios. Amen. There is no one like Jesus. Buenos días a mis amados hermanos. Vamos a confesar todos juntos. ¿Listos? Pues empecemos. Señor Santo, he pecado veces sin fin y he sido culpable de orgullo e incredulidad, de fallar en mantener mis pensamientos en tu palabra, de no darte lugar en mi vida diaria. Mis faltas y transgresiones se hacen una larga lista de acusaciones, pero te bendigo porque no prosperarán, ya que todas han recaído sobre Cristo. Brothers and sisters, let's confess our sins as a body together. Holy Lord, I have sinned times without number and been guilty of pride and unbelief, of failure to find thy mind in thy word, of neglect to seek thee in my daily life. My transgressions and shortcomings present me with a list of accusations, but I bless thee that they will not stand against me, for all have been laid on Christ. Amen. Vamos a confesar en silencio. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Let's hear the hope we have in the gospel of Christ. For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Amen. Let's pray
together with Pastor Marvin. Vamos a tener un tiempo especial y un tiempo de agradecimiento a Dios también. Como siempre, me toca el tiempo de oración. Es una bendición para mí. Pero quiero compartir unos versículos, si se encuentra en Primera de Timoteo, 2, capítulo 1, dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Juanita. Compartió con Pastor Caleb que no pudo dormir, pero de emoción, de gozo, porque no tenía dolor en su pie. Gloria a Dios, tuvo una cirugía exitosa y Dios está obrando en su cuerpo. Dios está obrando en la vida de ella, en la vida de Mario también. Estamos con gozo porque se hicieron unos análisis y no se encuentra cáncer en su cuerpo. Así que gloria a Dios por ello. I want to translate this before Marvin prays. We praise God that Juanita had a wonderful surgery on her leg, and she said that the night after the surgery she couldn't sleep, but for the first time in months, it wasn't because of pain, but it was because of joy, because she had no pain, and she just praised God for His work in her life. She also wanted everyone to know we've been praying for Mario, and he went back for another study now several months later, and the doctors were not able to find cancer. And he and we all attribute this to God's grace, God's goodness, a miracle from God. And so we thank God for these miracles. In a few moments, Pastor Marvin's going to be praying, of course, the prayers that we've had for several months now. We add to that Marichelo's cousin in Mexico, Gabino Camacho. And so we pray for him in this cancer, in the struggle, and trusting God not only to work in his body, but also to shine forth the light of Christ in his soul. So we pray especially for them. So let's go to prayer with Pastor Marvin. Vamos a seguir orando y les invito a que oremos esta mañana, y no solo esta mañana, así que todos los días en nuestros tiempos, en nuestras casas de oración, con nuestras familias. Sigamos orando por estas peticiones y sabemos que Dios es fiel y Él escucha nuestras oraciones. Oremos. Gracias, mi Dios, por este privilegio que nos das de poder orar por cada uno de mis hermanos que están padeciendo de alguna enfermedad en este momento, y seguimos orando para que tú sigas guardando a mi hermana Juanita. Gracias por la vida de ella. Mario, te pido que tú sigas obrando en la vida de cada uno de ellos, en sus familias. Gracias, mi Dios, por ver cómo tú te glorificas en la vida de cada uno de estos hermanos que están en momentos difíciles de dolor, y es difícil, pero gracias por tu fidelidad. Seguimos orando por, como dijo Pastor Caleb, por Gabino, el primo de nuestra hermana Marichelo, que tuvo una cirugía y que tiene cáncer de próstata. Te pido que tú estés en estos momentos difíciles con él, que él pueda levantar su mirada y pueda poner su mirada en Cristo Jesús. Su esperanza que sea en Cristo Jesús, porque sabemos que no hay nada en este mundo que pueda llenarnos, que pueda saciarnos, sino solo Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario para poder darnos vida y vida en abundancia. Pido que tú lo guardes y lo protejas, y que estés con sus familias, con su familia también, que estés dando mucha fortaleza. Pedimos
por Chile y también que tú estés con ella en estos momentos, que tú sigas dando fuerzas a nuestro hermano, Dr. Ted, y que tú le sigas llenando de tu gozo. Gracias por esta familia, porque por años te han honrado y te han glorificado en sus vidas. Te pido que tú estés con ella. Te pido nuevamente por Delma, que tú estés también en estos momentos donde ella ha estado con algunas situaciones de dolor en su pie y algunas situaciones en su cuerpo. Te pido que tú sigas poniendo tu mano poderosa sobre ella. Gracias, mi Dios. Y te pido por toda nuestra congregación. Gracias porque sabemos que no es casualidad, sabemos que no es porque no nos hemos expuesto, sino es por tu protección que nos has dado a cada familia. Gracias por la vida de Melissa y Ángel que no salieron negativo en su examen de COVID-19. Gracias porque tú has protegido y guardado a toda nuestra congregación de Cristo Rey. Te pedimos que tú sigas guardándolos y que te sigas mostrando fiel una vez más cada día. Pedimos por nuestras familias en México, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Cuba, en Albania. Te pido que tú estés con cada uno de ellos y que tú los sigas guardando de este terrible virus que amenaza de muerte. Pero te pido que sus corazones sean liberados a los que no están del pecado. Y te pido que ellos puedan también igual poner su mirada en Cristo Jesús y saber que si algún día perecemos de este mundo, que tendremos la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por nuestros líderes, oramos por nuestro pastor, por la familia pastoral, sus hijos, sígueles guardando, sígueles bendiciendo y llénales de tu espíritu cada día para poder guiar a este rebaño que tú has puesto en sus manos para poder dirigir de una manera digna de ti. Gracias, Padre, por Joseph, por Alejandro también como ancianos. Oramos y los bendecimos a sus familias, a sus esposas, a sus hijos. Gracias por la vida de ellos. Oramos por la economía de toda nuestra congregación, toda la economía de nuestras familias en Cristo Rey. Que seas tú supliendo trabajo. Gracias, mi Dios, porque hasta el momento sabemos que ha llegado pan a la mesa de cada uno de ellos. Gracias, mi Dios. Oramos por la salud mental, salud espiritual, el crecimiento en tu palabra, que sigamos creciendo en ti y que sigamos creciendo en relaciones unos con otros, que podamos animarnos, que podamos llamarnos unos con otros y que podamos ser el cuerpo de Cristo que trabaja en unidad y que estamos en un mismo pensamiento, que eres tú. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí donde están en casa. Por favor, abran sus Biblias. Let's open our scriptures up to Hebrews chapter 6. Vamos a abrir a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Hebrews chapter 6. Y vamos a leer de vuelta el mismo pasaje que leímos la semana pasada. Vamos a continuar con más detalle en este pasaje. We're going to read again the same passage we read last week, but we are going to read it now in more detail. Vamos a recordar así en grandes rasgos el tema del libro de Hebreos. Let's remember the big scope of what the book of Hebrews is teaching us. Que Cristo es supremo sobre todas las cosas. That Jesus is supreme over all things. Y que Él es nuestra fuerza en tiempo de sufrimiento. And that He is our strength in time of suffering. Cristo es supremo sobre todo y Él es nuestra fuerza
en tiempos de sufrimiento. Christ is supreme over all things, and He is our strength in suffering. Ahora con eso en mente, vamos al capítulo 6, comenzando en el versículo 1. So with that in mind, let's go to chapter 6, starting in verse 1. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Therefore, let us leave the elementary doctrine of Christ and go on to maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God, and of instruction about washings, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. And this we will do if God permits. Esta es la palabra de Dios. Damos gracias a Él. This is the word of the Lord. We give thanks to Him. Let's pray. Oremos, Señor Jesús. Necesitamos que tu Santo Espíritu ilumine nuestros corazones para ver qué tienes para nosotros aquí en tu palabra, para cambiarnos a través de tu palabra, para ver nuestra necesidad, nuestro pecado, arrepentirnos de ello y ser seguidores fieles de Cristo Jesús. Our great God, we ask that you would open our hearts today to receive your word. May your Holy Spirit work in and through your word to change us, to shape us, to make of us faithful Jesus followers. We pray this in Jesus' name. Amen. En este pasaje, el escritor de Hebreos nos está animando a que dejemos de ser niños, que dejemos de ser bebés y que maduremos en las cosas del Señor. In this passage, we see that the writer to the Hebrews is encouraging us. He's encouraging us to stop being babies, stop being little children, to mature in the things of Christ. Y como vimos la semana pasada, and as we saw last week, las cosas esenciales son bien claras. The essential things are very clear. Son muy sencillos. They're very simple. Son las creencias básicas de la fe cristiana. These are the very basic beliefs of the Christian life. Y vamos a ver con más detalle estas cosas hoy, que nos anuncia aquí en 6 cosas. And we're going to see these 6 basic doctrines that he's teaching us. Estas son 6 cosas que deben ser tan claras en la mente de todo cristiano que pueda seguir hacia la madurez, teniendo esto en claro no solo en su mente y corazón, sino en su caminar. These are 6 things that should be so clear to every Christian, that they're so foundational, so clear, both in their mind and in their walk, that we then can move toward maturity. Si no tenemos estas cosas en claro, no podremos dejar de tomar la leche de un bebé y proceder hacia la carne de un adulto. If these things are not clear in our minds and in our walks, then we won't be able to, as chapter 5 says, stop drinking the milk of a baby and move forward to eating meat like a mature person. Estos son los fundamentos. Y los vemos aquí en este pasaje, and we see them here in this passage. Dice, habla en el versículo 1 de una fundamento, una cimentación del arrepentimiento. We see here the foundation of repentance from dead works. Y es un arrepentimiento de obras
muertas. Obras muertas o obras que conducen a la muerte. Dead works, or as it is translated here in Spanish, works that lead to death. Vemos esto es muy interesante. Vemos en Santiago 2 que habla de la fe muerta y está en relación con las obras. This is interesting. We see in James chapter 2 where James talks about dead faith. Pero aquí esa palabra muerte está aplicado a las obras. But here the word death is applied to works. Entonces, vamos a entender un poco más de lo que está diciendo. Primero, tenemos que reconocer a quién fue escrito este libro de los Hebreos. And so to understand this, we want to think a little bit about who was this book of Hebrews originally written to. Pues como indica el título del libro, as the title of the book indicates, fue escrito a cristianos judíos, cristianos hebreos. As the title of the book says, it was written to Christian Jews, Christian Hebrews. Y ellos están saliendo de una religión que está basado en un malentender del Antiguo Testamento, especialmente en cuanto a cómo ganan la salvación, según ellos, a través de obras. And so as we look into this, we see that they are emerging from a tradition, from a religion, from a lifestyle of believing in a twisted form the Old Testament, believing that the law of God and obedience to the law of God is what saves them. Y estas son obras muertas, obediencia muerta, porque ninguna buena obra nos puede salvar. And these are dead works. These are works that lead to death, because no good work on our part can save us. Así es en el Nuevo Testamento, it's this way in the New Testament, y así era en el tiempo del Antiguo Testamento. And it was the same way in the Old Testament. En el Antiguo Testamento se nos dice que hasta nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Hasta lo bueno que hacemos es como una suciedad a comparación a la santidad perfecta de Dios. The Old Testament tells us that our good works are like filthy rags. They're like filthy rags in comparison to the purity, to the holiness of God. Entonces, el cristiano que está surgiendo del judaísmo, abrazando ahora a Cristo, va a tener la tentación de pensar que sus obras, que su obediencia es lo que lo va a atar a Dios. And so a Jewish Christian is going to struggle with the belief that their good works, that their obedience, their faithfulness is what is going to save them, is what is going to tie them to God in relationship. Y estas obras, aunque sean buenas obras, conducen a la muerte, porque la base del cristianismo es que nosotros no podemos ganar nuestra propia salvación por nuestras buenas obras. And we see here that these are works that lead to death, or these are dead works, because at the very basis of the Christian walk is that we cannot gain our own salvation through obedience. Y la razón es porque ninguna de nuestras obras es una obra totalmente pura. And the reason is that because none of our works are completely pure works. Y no tienes que ser judío para ser tentado en esta forma. You don't have to be formally a Jew to be tempted in this way. Todos pasamos por la misma lucha, la misma tentación.
de pensar de que nuestra obediencia nos gana la salvación y nuestra desobediencia nos hace perder la salvación. You don't have to formally be a Jew to believe these things. You don't have to be a Hebrew person to struggle with these things. All of us often believe that our obedience gains our favor to God and our disobedience loses favor to God. Our obedience gains our salvation. Our obedience gains our salvation. Our disobedience loses our salvation. This is our temptation to believe. Entonces, de alguna forma, toda persona en su corazón es un judío queriendo vivir la religión en forma torcida, pensar que obedecer nos salva. And so in some very elemental, deep way, all of us struggle with this twisted outlook on Old Testament Judaism. The twisted outlook that led people to believe that their own works, that our own works, save us. Y aquí dice que no puedes proceder hacia la madurez antes de reconocer, no solo en el pensar, sino en el caminar diario, que tú no te puedes salvar. Y si tú piensas que tus obras te pueden salvar, son obras que conducen a la muerte. And so at this very basic sense, Christianity deals with this. If you cannot come to grips in your mind and in your walk that you cannot save yourself, and if you believe that you can save yourself, that those are works that lead to death. They're dead works. Y pone un punto de contraste aquí, and he gives us the contrast here. Dice, no solo arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, sino a la fe en Dios. Ahí dice al final del versículo 1. And so here at the end of verse 1 it says, laying not again the foundation of repentance from dead works. And he goes on to talk about faith toward God. Es interesante, donde habla aquí de la fe, dice no en el original fe en Dios, sino fe hacia Dios. And it's interesting that the word used here is not just faith in God, it's faith toward God. Y vemos allí que nuestra fe tiene movimiento. We see there that our faith has movement. Que nuestra fe es algo que apunta más allá de nosotros. Es como una flecha dando dirección, apuntando hacia Dios. It's like an arrow. It's faith that has direction. It's pointing towards something. It's pointing toward God. It's faith toward God. Muchas veces la tentación es hablar de la fuerza o el tamaño de nuestra fe. Many times the temptation today in modern Christianity is to speak of the strength of our faith or the size of our faith. De hecho, escuchamos una y otra vez en las oraciones de las personas donde dicen, yo declaro en fe. Y pensar que entre más fuerte lo dicen y con más énfasis que se diga, muestra una profundidad, una grandeza de la fe. Y el cristianismo moderno tiene fe en la fe de la persona, en vez de fe en Dios. No es una fe que apunta como flecha a Dios. Muchas veces, desafortunadamente, ahora la creencia es en la fuerza de la fe, en vez de la fuerza de aquel hacia quien nuestra fe está dirigida. And so unfortunately, in much of modern Christianity, the focus is on the strength of our faith or the size of our faith rather than on the one whom our faith is pointed toward. Nuestra fe no muestra ninguna grandeza en nosotros porque simplemente es una flecha hacia el que tiene el poder, hacia Cristo Jesús. Our faith in no way points to anything great in us, but it is
faith toward God. It is faith that points us to the one who is strong. Nuestra fe también no es algo estancado. Our faith is not a stagnant faith. Es una fe con movimiento. It's a faith with movement. Es una fe que dirige hacia madurez cuando nuestra fe está hacia Dios. It's a faith that points us toward maturity when it's a faith that is pointed toward God. Entonces tenemos estos dos fundamentos de la fe cristiana. So we have these two foundational elements of the Christian faith. Que nuestras buenas obras no nos salvan, sino nuestra fe que es hacia el Dios que nos salva. So that we have these two essential doctrines of Christian faith that we not only believe, but that we walk and we embody. That good works don't save us. And that our faith is not in its own strength, but it is faith that points toward God, the one who does save us. Ahora vamos al tercero y el cuarto, creencias básicas de la fe cristiana. Creencias que si no las tenemos bien en claro, no podemos proceder hacia la madurez. Now we're going to go to the third and the fourth belief of the Christian faith. The third and fourth belief that if we don't have these clear in our mind and in our walks, we cannot continue on to maturity. Y estas dos cosas tienen que ver con nuestra adoración a Dios, nuestra adoración pública a Dios, entre hermanos. And these two next things have to do with public worship, our corporate worship, our belief, our worshiping, our living, our life together with other believers. Entonces vamos a seguir en el versículo 2. So let's go back to verse 2. It says, instruction about washings, the laying on of hands. Dice, instrucción sobre bautismos y la imposición de las manos. Entonces, estas dos ideas están tanto en el judaísmo y el cristianismo. Recordemos, esto fue escrito para judíos que estaban luchando, recordar las cosas básicas de la fe cristiana en medio de sus sufrimientos. These are two ideas that are present both in Judaism and Christianity. We need to remember that this was written originally to Hebrew Christians, Jewish Christians who were struggling to understand the basics and to live the basics of the Christian walk. Entonces aquí, la primera cosa es bautismos. So the first thing we see here is baptisms. Dice instrucción sobre bautismos, plural. It says instructions about washings, plural. It's a plural word, washings. Y en el griego, la palabra es bautismos. And in the Greek, the word is not washings, it's baptisms. Ok, ¿por qué plural? Porque tenemos solo un bautismo. La Biblia misma dice, solo hay un bautismo. Why is it plural here if the New Testament itself says there's only one baptism? Plural es muy importante porque está contrastando las ideas de los judíos de antes con las ideas correctas del cristianismo. And the word is plural here because it's contrasting the baptisms and the washing rituals and rites of Judaism with Christian baptism. Ambas cosas son cosas de la adoración pública. No son cosas que se hacen en privado, son cosas que se hacen frente a la congregación, frente a otros creyentes. Es algo que se comparte con otros. No es algo individual, es algo corporal. And so baptism, both in Old Testament washings and in New Testament, was a corporate thing. It wasn't something that was done privately. It was part of corporate worship. It was something that was done in the community. Y los bautismos eran algo corporal, eran algo parte de la comunidad. Los lavamientos eran parte de la comunidad porque la persona había hecho algo que lo hacía impuro
y tenían que lavarse para hacerse puro otra vez. In the Old Testament, we see that washings were because someone had become impure and they had to wash to symbolize, again, becoming pure. Y la persona impura no podía participar o ser parte de la comunidad. Tenían que estar fuera, apartada de la comunidad hasta, otra vez, llegar a ser puro. And the person that had become impure, unclean, had to be outside of the people, had to be separate from the community. And they could not come back into the community until they had been washed. Y por eso el bautismo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tenía lazos íntimos con la comunidad. This is why baptism in the Old and the New Testament, washings and baptisms, are intimately tied to the life in community. Aquí nos está recordando que el cristianismo no es algo que vivimos por separado, sino es algo que vivimos en comunidad. We're reminded here that Christianity is not something that can be lived in isolation, but it's something that must be lived in community. Y es un recuerdo que lo único que nos lava, que nos purifica, no es el agua de bautismo, no es el agua de lavamientos, sino es Cristo Jesús quien nos bautiza en su sangre por su Santo Espíritu. And we're reminded that in community, we are baptized, and we are not baptized and brought into the community by the strength of water, but by the strength of the blood of Christ and by the baptism of the Holy Spirit. Entonces tenemos aquí el enfoque comunitario en bautismo. And so we have here, as the basis part of the basis of Christianity, is the focus of the communal aspect of baptism, of being washed by Jesus, coming into the community of Christ. Y para seguir con esta idea comunitaria, para recordarnos aún más allá que el cristianismo no es algo vivido en privado, sino es algo vivido desde adentro hacia afuera en forma comunitaria, sigue hablando entonces de imponer las manos. And to remind us even more that Christianity is not a life lived alone. But in coming into Christ, we come into the body of Christ and we become part of His people. He goes on to speak of the laying on of hands. A ver, imagínense. Hablar de imponer las manos sin la comunidad. I want you to think about trying to understand the laying on of hands apart from a community. Es imposible. It's impossible. Para imponer las manos, to lay hands, se requiere comunidad. We need community to even be able to speak of the laying on of hands. Ahora, ¿qué quiere decir esto de imponer las manos, imposición de manos? So what are we talking about when we're talking about laying on of hands? Pues la Biblia usa esto en varias formas. And the Bible uses this in many ways to help explain what we're talking about. Tiene que ver con bendiciones y oraciones. It has to do with blessings and it has to do with prayers. Y podemos ver la conexión en oraciones y bendiciones. And we can see this very personal relational connectedness with blessings and prayers. Podemos orar a solas, we can pray by ourselves, pero el hecho de orar es comunitario porque estamos orando en comunión con Dios, en conexión, en unidad con Dios. We can pray by ourselves, but we can really never pray by ourselves because prayer is in relationship with God. Y ahí es donde comienza la comunidad de que aquí está queriendo enfocarnos. And that's the beginning of the relationship that here he is focusing us on. Y después de eso, de orar con Dios, lo natural es orar el uno para el otro y el uno con el otro. And the very next natural step is to pray with and pray for each other.
Y a lo largo de la Biblia tenemos la imposición de manos representando la unidad de la oración. And throughout Scripture we have the laying on of hands representing the unity of praying together. Se imponen las manos para impartir una bendición. We lay hands on to symbolize receiving and the giving of a blessing. Imponemos las manos en la ordenación o para mandar algo a alguien a algo muy especial. We lay on hands, and Scripture teaches us to lay on hands in ordination or to send someone to a very special task or ministry. Imponemos las manos cuando oramos con alguien que está enfermo. We lay our hands on someone when we pray for them if they're sick. Y esto representa la unidad que es el cristianismo. And this represents the unity that we have. En estos días del COVID, in these days of COVID, es muy difícil encontrar nuestra unidad. It's very difficult to find our unity. Lo hemos resentido bastante. We have been feeling it a lot. Pero lo que esto está haciendo en nuestra vida espiritual, but what this is doing in our spiritual life, es que está poniendo a un lado todos los excesos del cristianismo moderno. It's putting to one side all the excesses of modern Christianity. Nos está recordando una vez más que el edificio no es la iglesia, sino el pueblo de Dios es la iglesia de Dios. We're remembering yet once again that the building is not the church, that the people of God, we are His church. Nos está recordando una vez más que aun que podemos tener música hermosa, la música no es la adoración, sino el pueblo de Dios levantándose, uniéndose a la música y levantando sus adoraciones a Dios. Eso es adoración. We're reminded once again that beautiful, well-conducted music does not equal worship. But worship and praise is a lifting of our hearts in unity together as a people of God to worship and to praise our God. Estamos en un buen tiempo, no para seguir aislados, sino para conectarnos, para cuidarnos y para amarnos. Porque todas las demás cosas se están poniéndose a un lado. We are at a wonderful time in the midst of the struggle to connect, to love each other, to care for each other. Because all of the excess things are being put to the side. Es un tiempo para recordar que parte de las bases del cristianismo, algo que necesitas entender y vivir antes de proceder hacia la madurez, es que la iglesia de Cristo Jesús somos nosotros. Y nuestra labor es amar a nuestro Dios y a nuestro prójimo. We're at a beautiful time, in the midst of all our struggles, to see once again that part of the very basics and essence of Christianity, and something we have to not only understand but live before we can walk to maturity in Christ, is the very fact that we are united and we are a church of Jesus Christ. Baptism, prayer, laying on of hands. Y luego, las últimas dos doctrinas, and now the last two doctrines. Las últimas dos doctrinas básicas que necesitamos entender y vivir antes de poder proceder hacia la madurez. The last two doctrines that we must both understand and live before we can continue on
to maturity. Los encontramos aquí. La resurrección de los muertos y el juicio eterno. Resurrection of the dead and eternal judgment. ¿Qué quiere decir para ti que Jesús resucitó para ti? What does it mean to you that Jesus rose for you? ¿Está claro en tu mente? Is it clear in your mind? Si no está claro en tu mente, entonces no puedes todavía proceder hacia la madurez en Cristo Jesús. If this is not clear in your mind and in your walk, then you're not able to continue to mature in Jesus Christ. Esto es uno de los elementos más básicos de la fe y la vida cristiana. This is one of the most basic principles of the faith and the Christian life. Vemos en Romanos una declaración clara de la importancia de la resurrección de Cristo para nuestras vidas. We have in Romans a very clear declaration of the importance of the resurrection of Jesus for us. Dice, it says, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. It says Jesus was delivered up for our trespasses. In other words, he died for our trespasses, and he was raised for our justification. Para nuestra justificación, for our justification. Para nosotros ser justos, for us to become just. Para nosotros compartir con la justicia de Dios, for us to share in the justness of God. Para nosotros compartir en la santidad de Dios, for us to share in the holiness of God. Seguir a Jesús no está basado en nuestras obras muertas, sino nuestra vida como cristianos está basada en la resurrección de Cristo Jesús para nosotros. Our Christian walk, our Christian faith is based on the fact that Jesus rose again for us and for our justification. Tú eres aceptado por Dios solo porque Jesús murió en la cruz y resucitó para ti. You are accepted by God only because Jesus died on the cross and rose from the dead. Y esto nos lleva directamente a la sexta doctrina básica de este pasaje. La sexta doctrina que si no la entendemos y vivimos, no podemos proceder hacia la madurez. The sixth doctrine of this passage, that if we don't understand and live this, we will not be able to walk toward maturity in Christ. Y eso es la doctrina del juicio eterno. And that's the doctrine of eternal judgment. Esta doctrina está ligado directamente con la muerte y resurrección de Cristo Jesús. This doctrine is tied intimately to the death and resurrection of Jesus. Esto está en contraste, de hecho, con la resurrección de Cristo. This is in contrast with the resurrection of Jesus. Ese juicio eterno que todos merecemos, that eternal judgment that all of us deserve, Jesús lo vivió. Jesus lived it.
Ese juicio eterno, Jesús lo cargó, lo tomó. That eternal judgment, Jesus took this on himself. La muerte de Cristo es debido a esta doctrina del juicio eterno. The death of Jesus Christ happened because of this doctrine of eternal judgment. Él tomó nuestro juicio. He took our judgment para que nosotros pudiéramos tomar su vida, so that we might take his life. Con frecuencia, cuando luchamos con el pecado, often when we struggle with sin, nos perdemos de vista de las cosas más básicas del cristianismo. We lose sight of the very basic beliefs of Christianity. Comenzamos a pensar que somos rechazados o aceptados según nuestras obras. We begin to fall back into the idea that we are accepted or rejected because of our works. Y comenzamos a tratar de ser mejores, de obedecer más, de dejar las cosas por nuestras fuerzas. We began to try to do better. We began to try out of our own strength to set aside the struggles that we have. Y no podemos proceder hacia la madurez. And we can't walk forward in maturity. Somos aceptados por Cristo Jesús. We are accepted because of Jesus Christ. Somos aceptados a una familia. We are accepted into a family. Somos aceptados solo por su obra. We are accepted only because of his work. He escuchado de varios de ustedes de aquí de Cristo Rey. I have heard from several of you here in Cristo Rey. Si algún día merezco estar en el cielo, if someday maybe I might merit being in heaven. En inglés no usamos esa palabra tan frecuentemente, pero en español es bien común. In English, we don't use this word merit very often, but in Spanish, it's very, very common. Pero aun si no usamos esa palabra, but even when we don't use that word merit, está muy arraigado a nuestra conciencia que pensamos que tenemos que nosotros ganar nuestra aceptación a Dios. But even if we don't use that word merit, it's very, very tied to the depths of our sinful conscience that we have to earn our trust and earn our place with God. El autor de los Hebreos nos dice, si creemos así, nunca vamos a proceder a la madurez. The writer of the book of Hebrews says, if we continue to believe this way, we will never be able to walk toward maturity in Christ. Cristo Jesús es superior. Jesus is greater. He's superior. Es superior a los ángeles. He is superior to the angels. Es superior a la religión organizada. He's superior to religion. Es superior a cualquier sumo sacerdote, pastor, líder, profeta. He's superior to any prophet, to any priest. He's superior to any high priest. He's superior to anybody else. Jesús es aún superior que mi pecado. Jesus is even superior, greater than my sin. Esa es la doctrina básica del cristianismo. This is the very basic doctrine of Christianity. Jesús, siendo superior, no nos deja como estamos. Jesus, being superior, does not leave us where we are at.
sino en su poder y por su obra, no nuestra obra muerta, sino por su obra, nos cambia a su imagen, nos renueva, nos moldea. Eso se llama madurez. Jesus Christ is superior. And because he is superior over all, he does not leave us in our sin. He does not leave us as we are. But he takes us and he shapes us and he renews us. And that is called maturity. Así que vamos a cantar esta verdad. So let's stand and let's sing this truth. Que Cristo, por ser superior, nos renueva. Y vamos a cantarlo, renuévame, Señor, recordando que no es por nuestras fuerzas, sino solo es por su gracia. Él es superior aún de mi pecado. And so as we sing, renew me, O God, let's remember that he renews us not because of our strength, but because of his gracious strength in our life. He renews us and he shapes us. He matures us. Let's sing together. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
this time, we'll go ahead and do our tithes and offerings. Please take a look at this slide to see the different ways that you are able to give through Zelle and through the accounting at CristoReyPCA.org. Let's pray for our offerings together here. God, you are the giver of all good things, God. You provide and you care for us, God. Out of all of your provisions, Father God, I pray that you bless our efforts as we give our tithes back to you, Father God. May we do it with joy and not with grumbling, God, giving to our church family here. In your holy and wonderful name, amen. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos todos a la paz. Praise God, from whom all blessings flow. Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God to save my soul. Praise God. Praise God. Praise God, from whom our blessings flow. Da gloria a Dios, quien me salvó. Da gloria a Dios el Padre Celestial, a Dios el Padre Celestial, a Dios el Padre Celestial. Amén. Vamos a terminar ahora recibiendo la bendición de Dios. ¿Se acuerdan? Esta es una de las cosas que se usan las manos, que se imponen las manos, y yo a la distancia impongo mis manos sobre ustedes. Now is the time for the blessing from Hebrews chapter 13. Remember that the blessing was one of the things that was communal, that you placed your hands on people. So I, at a distance, I placed my hands on you, asking God's blessing on you. So lift up your eyes expectantly. Lift up your arms like a child expectantly. Así que levanten su rostro con expectación de recibir. Levanten sus manos. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. May the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing His will. And may He work in us what is pleasing to Him through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen y amen. Amen. Somos despedidos. We're dismissed. Praise God, praise God, praise God, oh save my soul. Praise God, praise God, praise God, from whom our blessings flow. Da gloria a Dios, quien me salvó. Da gloria a Dios el Padre Celestial.
celestial. Amen. Have a wonderful week, Cristo Rey family. We'll see you soon.